revelan que Maduro y Diosdado podrían estar negociando posible salida del poder. El pasado 29 de mayo finalizó el encuentro entre representantes de la oposición venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro en Oslo. El gobierno de Noruega afirmó que ambas partes mostraron su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Entre los puntos discutidos estuvo la posibilidad de organizar elecciones y el destino de Nicolás Maduro si renuncia para facilitar la transición. Sin embargo, una fuente cercana a Maduro le afirmó al periodista Castro Canda que en Caracas también se han realizado reuniones entre altos líderes y Guaidó está al tanto. Maduro quiere quedarse en Venezuela y exige garantías de que no va a ser enjuiciado bajo ninguna circunstancia, dijo la fuente. Estas discusiones de alto nivel en Caracas también han abordado el papel de Diosdado Cabello. Hasta Diosdado quiere tener voz en las discusiones. Entre tanto, afirmó Ocando, los cubanos están apostando a su propio candidato en el escenario de que Maduro renuncie. Héctor Rodríguez es el hombre de La Habana. El senador estadounidense Rick Scott celebró este lunes la aparente decisión de Rusia de retirar todo su personal de Venezuela para lograr avanzar en una salida pacífica al conflicto del país caribeño. He pedido a Rusia, Cuba, China e Irán que salgan de Venezuela para que haya una solución pacífica. Me alegra ver que Rusia está tomando medidas para retirarse de Venezuela. Deben retirarse por completo y deben hacerlo ahora. Estas declaraciones se producen luego del anuncio de Donald Trump, quien aseguró que el país europeo le comunicó que efectivamente tomaron tal decisión. A pesar de que este lunes 3 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia había retirado sus militares y asesores de seguridad de Venezuela, esto no significa que ese país haya abandonado por completo al régimen de Nicolás Maduro. Es lo que afirma Laureano Pérez Izquierdo en un artículo publicado en el sitio argentino Infobae. Rusia prestó a Venezuela algo de soporte militar, armamentos y recursos humanos, pero no en abundancia. Es suficiente como para asegurarse el flujo del petróleo y el de los minerales que explotan sus empresas en el arco minero del Orinoco. Será difícil que Moscú abandone por completo ese paraíso de diamantes, crudo y oro. También se preguntó, ¿acaso avanzan las negociaciones por la filial Citgo, el mega gasoducto Nord Stream 2 y Ucrania? Sin embargo, recalcó que la señal de hoy por parte de Trump fue contundente y que debería ser tomada con precaución por el oficialismo. Hasta con el tobo le dio este lunes 3 de junio Hugo Carvajal a Nicolás Maduro en una carta que publicó en sus redes sociales. En el texto titulado Carta abierta al dictador mitómano, el diputado le respondió a Maduro por decir en Univisión que es un presidente obrero. Tú tienes de obrero lo que tu gobierno tiene de legítimo. Jamás en tu vida fuiste obrero. No fuiste más que un mediocre sindicalista, un adulador de superiores, dedicado a vivir de crearle problemas a la gente. Yo sí puedo decir que apenas fui nombrado director de la DIN en 2004. Buscaste acercarte a mí por mi cercanía con Chávez y lo hiciste, pidiéndole a un informante que trabajara para mí, que me llamara por teléfono para presentarte, relató el ex jefe de inteligencia militar. Aseguro que esa es la manera de actuar de Maduro y dista mucho de un digno obrero. Sin embargo, la mejor forma de describirte sería con palabras del propio presidente Chávez, quien en privado definía a los sindicalistas como tú, como seres sin escrúpulos, y bien acertó contigo porque no eres más que eso, un ser sin escrúpulos. Grupo de Lima pide a la comunidad internacional intensificar acciones en torno a Venezuela. Este lunes, dos iniciativas políticas que buscan soluciones para la crisis que atraviesa Venezuela, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima, se encontraron en las Naciones Unidas y reafirmaron su compromiso por una transición pacífica, por lo que se aproximaron a otros actores internacionales relevantes. Los grupos reconocen que la solución debe ser venezolana. En un comunicado conjunto leído por los cancilleres de Canadá, Chile y Perú en Nueva York, sin embargo, expresan que el impacto regional de la crisis requiere que la región y la comunidad internacional jueguen un rol más activo para apoyar a un pronto regreso a la democracia en Venezuela. Reafirmaron su compromiso a una transición pacífica liderada por elecciones libres y justas, por lo que apoyan cualquier iniciativa que tenga ese objetivo. A su vez, llegaron a un acuerdo para seguir una estrecha coordinación, tomando en cuenta el acercamiento a otros actores internacionales relevantes. De acuerdo a la declaración en la rueda de prensa, este acercamiento podría incluir a países que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Los dos grupos incluyeron la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y aseguraron que continuarán trabajando juntos, denunciando las violaciones de derechos humanos en el país. De igual forma, se comprometieron a continuar proporcionando asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos y a los países receptores. En este encuentro, el primero de su tipo, participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal y Uruguay por parte del Grupo de Contacto, así como la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini. El Grupo de Contacto Internacional está integrado por Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, Suecia, España, Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Previamente, Mogherini había comentado que el G6 tenía intenciones de intensificar la coordinación con el Grupo de Lima, con los países de la Comunidad del Caribe, así como con países de todo el espectro político, incluyendo a Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, México y el Vaticano, en capacidad de crear un clima favorable para buscar una solución democrática a la crisis venezolana. ¿Abandonó Vladimir Putin a Nicolás Maduro? Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó desde su cuenta en Twitter lo que en diferentes medios del mundo ya circulaba: el retiro de militares y asesores en seguridad rusos de Venezuela. Esto podría verse como un gran gesto de Vladimir Putin en el punto medio de la crisis que destruye lentamente al régimen dictador de Maduro. No obstante, esto no involucra el abandono total de Venezuela y de Nicolás Maduro. Rusia nos ha informado que ha removido a la mayoría de su personal de Venezuela, asegura el presidente de Estados Unidos en la tarde de este lunes desde Londres, donde se halla de gira. Recordemos que el 23 de marzo arribaron 2 aviones provenientes de Moscú, los cuales despacharon una gran cantidad de equipos de tecnología militar y un centenar de hombres de seguridad, las cuales fueron enviadas a puntos más lucrativos de Rusia en Venezuela. El diputado Timoteo Zambrano afirmó este lunes 3 de junio que en Venezuela es todavía posible hacer elecciones, aunque Nicolás Maduro siga en el poder. En entrevista ofrecida a Globovisión, el legislador aseguró: si las dos partes están convencidas de que el Consejo Nacional Electoral representa a los dos lados y tienes observación internacional creíble, perfectamente puedes ir a un proceso electoral. Indicó que propondrá, quizás el próximo lunes, un estatuto que permita acotar los lapsos para tener un nuevo poder electoral. Argumentó, de hecho, con los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, a los que la oposición se negó a participar. Si la oposición vota y si la comunidad internacional no se opone, otro gallo hubiera cantado. La destrucción que se ha registrado en Venezuela ha sido brutal. La devastación que se ha registrado en Venezuela ha sido total, asegura Humberto García Lagarre, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, señalando que revertir esta tendencia, frenar la inflación, garantizar la seguridad jurídica y personal y el rescate de la confianza para que retorne la inversión. Estima que es imprescindible el restablecimiento de las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos, capacidad de concertar financiamiento internacional, suplir los recursos y establecer el tipo de cambio para importar las materias primas y los insumos para la producción nacional. Insistió en que la devastación del país es evidente, la producción del petróleo está por debajo de los 70.000 barriles diarios, el país está sin recursos, la economía nacional es totalmente colapsada, la banca no presta porque no tiene capacidad, debido a la política de encajes, no hay confianza y no hay garantías. En cuanto al comportamiento del Producto Interno Bruto, indicó que ha venido registrando una caída constante desde el 2013 y cada año hay menos cantidad de bienes y servicios que se producen, debido a que tampoco hay divisas suficientes para poder importar. Esto implica que entre el 2013 y 2018 se han reducido en unos 50% la capacidad de producción. Señala que Venezuela es un caso único, siendo el único que no está en guerra y está viviendo este terrible descalabro en su economía, lo cual es responsabilidad de las políticas equivocadas de quienes están en el poder. Dijo que la contracción económica en Venezuela es superior a la de Grecia y a la de Cuba cuando la URSS le quitó el apoyo y a la de Ucrania. Recordó que Venezuela, después de Brasil y Argentina, era el tercer país en importancia económica de la región, mientras que en estos momentos, además de Brasil y Argentina, están Chile, Colombia, Bolivia y Paraguay por encima de Venezuela. Admite que seguramente el Banco Central de Venezuela ha publicado las cifras sobre el comportamiento de la economía después de 3 años sin hacerlo, porque seguramente que tanto el Fondo Monetario Internacional así como sus socios de China y Rusia quieren saber cómo está la economía y cuáles son las posibilidades reales de recuperar los recursos que le han prestado a nuestro país. García Larralde admite
admite que la recuperación de la economía venezolana podría lograrse en un mediano plazo, insistiendo en que para ello es necesario el restablecimiento de todas las garantías, devolver la autonomía de la Asamblea Nacional y retornar a la separación de los poderes públicos, señalando que la capacidad ociosa en el Parque Industrial Nacional es muy grande. Admite que si hay un cambio de gobierno habrá la posibilidad de resolver y superar todos aquellos cuellos de botella que perturban la economía, indicando que está seguro que la economía rebotará, no de la noche a la mañana porque la destrucción ha sido brutal, por lo que se requiere trabajar duro en la reconstrucción del país, dijo el académico en entrevista radial.